luego de la primera reunión del año del Consejo Directivo de la Unión Industrial Argentina, UIA, y los representantes regionales, quedó claro que el panorama para el sector es oscuro. El presidente de la institución, Miguel Acevedo, reconoció que no estamos viendo signos de recuperación, cada mes viene peor que el otro. Pensamos que recién esto puede empezar a pegar la vuelta en el segundo semestre, a partir de la mejora del salario real. Acevedo habló con Infobae luego del encuentro que se desarrolló en la sede de la OIA y planteó las preocupaciones que compartieron los cerca de 50 ejecutivos que participaron. En otro momento, había sectores que estaban mejor que otros, pero la verdad que ahora la caída es generalizada, no se salva nadie. El Ejecutivo se mostró confiado en que el diálogo abierto con el ministro de la Producción, Dante Sica, permitirá llevar adelante algunas medidas que alivien la situación dramática del sector. ¿Cuál es el panorama que describieron los delegados? No hubo nadie que pintara un panorama favorable. A principios de 2018 había algunos sectores, especialmente la construcción, creciendo a tasas del 20%, mientras que el resto lo hacía al 5% o con acento 6%. Ahora, la realidad es que están todos con fuertes caídas y un gran aumento de la capacidad ociosa. Según un informe difundido por la OIA, se perdieron más de 61.000 empleos. ¿Cómo ve la evolución en los próximos meses? Desde el punto de vista de la actividad industrial, no vemos una recuperación en el corto plazo. Al contrario, creemos que continuará la caída a lo largo de este primer semestre. Enero y febrero han sido muy malos. La reactivación puede llegar a partir del segundo semestre, a partir de la mejora del campo, que algo va a derramar en la industria y la recuperación gradual del mercado interno. Pero ¿qué pasa concretamente con el empleo? Nadie quiere despedir. El personal de la industria es altamente capacitado, es un activo que lleva mucho tiempo formar. Se empieza por horas extra, bajando turnos, adelantando vacaciones y suspendiendo personal, y la última instancia son los despidos. Despidos en el sector. De los más de 117.000 despidos en el sector formal registrado, que la propia Secretaría de Trabajo informó a noviembre, para los últimos 12 meses, 61,000, es decir, más de la mitad, proviene de la industria. El derrumbe del uso de capacidad instalada, que a diciembre llegó a solo 56%, según informó ayer el INDEC, explica el temor a una mayor caída del empleo. Las empresas que viven del mercado interno están todas muy comprometidas, porque no se ve todavía una recuperación. Y la suba de las tasas impositivas para los que se atrasan es otro golpe muy duro para el sector, concluyó el titular de la OIA. Seguí leyendo.
El gobierno le adelantó al FMI que espera que ingresen $30.000 millones por la cosecha con un dólar quieto. El Banco Central llevó la tasa de referencia al nivel más bajo en 6 meses.